El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Era María Fernanda, mi hija del medio, la que siempre había sido mi confidente, mi apoyo en los momentos más difíciles. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde muy lejos, aunque sé que estaba aquí mismo, en Guadalajara. Mamá, me dijo, y ya en esa palabra había algo roto, algo que no encajaba. Necesito decirte algo y no tengo mucho tiempo. Sentí como si el aire se hubiera espesado alrededor de mí. Estaba sentada en la cocina, con la taza de café humeando entre mis manos, viendo cómo los primeros rayos del sol se colaban por la ventana que da al patio. Todo parecía normal, todo parecía estar en su lugar, pero la voz de María Fernanda llevaba consigo una urgencia que me heló la sangre. Mañana me voy, mamá, ya vendieron tu casa y tu coche. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Durante unos segundos, no pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi casa, la casa donde había criado a mis 3 hijos, donde había llorado por Ricardo, donde había guardado cada recuerdo de nuestras vidas. Mi coche, ese viejo Tsuru que me había acompañado por todos los caminos de esta ciudad. ¿Vendidos? ¿Cómo que vendidos? ¿Qué estás diciendo, hija?, le pregunté, pero mi voz salió como un susurro, como si las palabras se hubieran quebrado antes de llegar a ella. No había otra forma, mamá. Las deudas, tú no entiendes, tú nunca has entendido la situación económica. Héctor y yo lo decidimos, era lo mejor para todos. Héctor, mi hijo mayor, el exitoso, el que siempre había mantenido distancia, el que resolvía todo con números y contratos. Claro que había sido idea suya, pero María Fernanda, mi María Fernanda, ¿cómo había podido aceptar esto, sin preguntarme, sin siquiera consultarme si yo estaba de acuerdo? Mi voz comenzó a temblar, y sentí como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando, ladrillo por ladrillo. Mamá, no es personal, es necesario. Tú no puedes mantener esa casa. Los gastos son demasiado altos. El coche ya no sirve. Era tiempo de que tomaras decisiones adultas, pero como nunca las tomas, nosotros tuvimos que hacerlo. Decisiones adultas, como si todos estos años de criarlos, de trabajar, de sostener esta familia después de que Ricardo muriera, no hubieran sido decisiones adultas. Como si cada sacrificio que había hecho por ellos no hubiera sido suficientemente maduro para esta hija mía que ahora me hablaba como si fuera una niña caprichosa. ¿Y a dónde se supone que voy a vivir?, le pregunté, y la pregunta salió cargada de una incredulidad que me dolía en el pecho. Héctor ya arregló todo. Hay un departamento pequeño en el centro, cerca de la casa de tía Rosa. Está pagado por 6 meses. Después veremos qué hacer. Después veremos. Como si yo fuera un problema que se resuelve paso a paso. Como si mi vida fuera una carga que ellos tenían que administrar. María Fernanda, ¿tú entiendes lo que me estás diciendo? ¿Tú entiendes que esta es mi casa, mi vida, mis recuerdos? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y por un momento pensé que la llamada se había cortado, pero entonces escuché su respiración, agitada, como si estuviera llorando o tratando de no hacerlo. Mamá, yo no quería que fuera así, pero Héctor dice que es lo mejor. Dice que no podemos seguir manteniendo tus gastos, que nosotros también tenemos nuestras familias que cuidar. Y él tiene razón, mamá. No podemos seguir así, no podemos seguir así, como si yo fuera una carga, como si mi existencia fuera un peso que ellos tenían que cargar, como si todos estos años de ser su madre, de darles todo lo que tenía, no hubieran significado nada. ¿Y Emilio? ¿Emilio también está de acuerdo con esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Emilio, mi hijo menor, el que siempre había sido inconsistente, el que vivía entre recaídas y promesas rotas. Emilio no opina, mamá, tú sabes cómo es él. Está de acuerdo con lo que nosotros decidamos. Por supuesto que estaba de acuerdo. Emilio siempre había sido de acuerdo con todo.
especialmente si eso significaba que no tenía que tomar responsabilidades. Pero esta vez, su silencio me dolía más que sus palabras. No puedo creer que me estés haciendo esto, María Fernanda. No puedo creer que tú, precisamente tú, me estés quitando mi casa. Mi voz se quebró al final, y sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. Hacía tanto tiempo que no lloraba así, desde los primeros días después de que Ricardo muriera. Pero esto era diferente. Esto no era la muerte natural de alguien que amaba. Esto era la traición de alguien en quien confiaba. Mamá, no seas dramática. No te estamos quitando nada. Te estamos ayudando a ser realista. Esa casa se está cayendo a pedazos. Tú no puedes mantenerla. El coche ya no sirve. Se descompone cada semana. Era tiempo de que alguien tomara decisiones sensatas. Sensatas. Esa palabra me resonó en la cabeza como un eco que no se iba. Sensatas. Como si amar el lugar donde había construido mi vida no fuera sensato. Como si querer conservar el coche en el que había llevado a mis hijos a la escuela, al doctor, a sus primeras citas, no fuera sensato. Como si mis sentimientos y mis recuerdos no fueran lo suficientemente importantes para ser considerados en una decisión tan sensata como esta. ¿Y cuándo pensabas decirme? ¿Cuándo ibas a consultarme si yo estaba de acuerdo con tu decisión tan sensata? Mamá, te lo estoy diciendo ahora. Mañana me voy a Oaxaca con Fernando. Él consiguió un trabajo allá y nos vamos a vivir allá. No podía irme sin resolver esto primero. Oaxaca. Se iba a Oaxaca con ese marido suyo que nunca me había gustado. Ese Fernando que la había llenado de ideas extrañas, que la había convencido de que la familia era un estorbo para sus planes. Y ahora se iba, y me dejaba aquí, sin casa, sin coche, sin nada de lo que había sido mi vida durante todos estos años. ¿Y cuándo pensabas decirme que te ibas? ¿También eso era una sorpresa para el último día? Mamá, no hace falta que te pongas así. Tú tienes tu vida. Nosotros tenemos la nuestra. Era hora de que cada quien tomara su camino, como si los caminos de una familia pudieran separarse así de fácil, como si los años de amor y sacrificio pudieran borrarse con una decisión tomada en una oficina, con papeles firmados a mis espaldas, como si yo fuera solo un capítulo cerrado en la historia de sus vidas, un capítulo que ya había cumplido su función y que ahora se podía descartar sin remordimientos. María Fernanda, ¿tú me escuchas? ¿Tú entiendes lo que me estás diciendo? No estás hablando de cambiar de trabajo o de mudarte a otro barrio. Estás hablando de vender mi casa, de quitarme todo lo que tengo, de decidir por mí sin consultarme. ¿Tú entiendes la magnitud de lo que has hecho? Pero del otro lado de la línea solo había silencio, un silencio que se extendía como un abismo entre nosotras, un silencio que decía más que todas las palabras que habíamos cruzado en esta conversación. Mamá, tengo que colgar, tengo que terminar de empacar. Mañana a primera hora me voy. El departamento está en la calle Morelos, cerca del mercado. Héctor tiene las llaves. Él te las va a dar. Todo está arreglado, como si mi vida fuera un problema que se arregla con llaves y direcciones, como si mis sentimientos fueran un inconveniente que se resuelve con soluciones prácticas. No cuelgues, María Fernanda, no me hagas esto, no me dejes así. Pero la línea se cortó, y me quedé ahí, en la cocina, con el teléfono en la mano y el café ya frío entre mis dedos. La casa estaba silenciosa, como siempre, pero ahora ese silencio tenía un peso diferente, una calidad definitiva que me hizo entender que nada volvería a ser como antes. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana y miré el patio donde había colgado la ropa de mis hijos durante tantos años, donde había visto crecer las plantas que Ricardo había sembrado, donde había pasado las tardes más tranquilas de mi vida. Todo eso, toda esa historia, se iba a convertir en la historia de otra persona. Otra familia iba a vivir aquí, otros niños iban a jugar en este patio, otras mujeres iban a colgar su ropa en estas cuerdas.
Salí al patio y me senté en la silla de plástico donde solía tomar el café en las mañanas. El aire todavía tenía esa frescura de la madrugada, pero ya se sentía el calor que vendría después. Pensé en todas las mañanas que había pasado aquí, en todos los problemas que había resuelto desde esta silla, en todas las decisiones que había tomado mirando estas paredes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mis hijos crecieran pensando que tenían derecho a decidir sobre mi vida sin consultarme? ¿En qué momento había perdido el control de mi propia existencia? Recordé la última vez que hablé con Héctor. Había sido hace un mes, cuando vino a arreglar la llave del baño que goteaba. Ese día me había dicho que me preocupaba demasiado por cosas pequeñas, que debería pensar en simplificar mi vida, en deshacerme de las cosas que no necesitaba. Yo pensé que se refería a los trastos viejos, a la ropa que ya no me quedaba, a los libros que ya había leído. Nunca imaginé que se refería a mi casa, a mi coche, a todo lo que había construido durante décadas. Nunca imaginé que él y María Fernanda ya estaban planeando esto, que ya habían decidido que mi vida necesitaba ser simplificada sin preguntarme qué pensaba yo al respecto. Me levanté de la silla y caminé por la casa, viendo cada rincón con ojos nuevos, con la conciencia de que era la última vez que podía hacerlo como dueña de este lugar. La sala donde había visto crecer a mis hijos, donde habían hecho sus tareas, donde habían peleado y se habían reconciliado, la cocina donde había preparado miles de comidas, donde había consolado corazones rotos y celebrado pequeños triunfos, los cuartos donde cada uno de mis hijos había dormido, había soñado, había crecido hasta convertirse en las personas que ahora decidían por mí sin consultarme. En el cuarto que había sido de María Fernanda, me senté en la cama y traté de entender qué había pasado. ¿En qué momento se había roto algo entre nosotras? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en una carga? Pensé en todas las veces que la había ayudado, en todas las crisis que habíamos enfrentado juntas, en todas las noches que se había quedado aquí cuando Fernando la trataba mal y necesitaba un lugar donde refugiarse. ¿Cómo había podido olvidar todo eso? ¿Cómo había podido decidir que mi casa, que siempre había sido su refugio, era un estorbo que había que eliminar? Abrí el armario donde todavía guardaba algunas de sus cosas, ropa que había dejado cuando se casó, libros de la universidad, fotografías de cuando era pequeña. Tomé una foto donde aparecía con unos 8 años, sonriendo con los dientes de leche, abrazando a su papá. Ricardo la cargaba como si fuera lo más preciado del mundo, y ella lo miraba con esa admiración que solo los niños pueden sentir por sus padres. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿Dónde había quedado esa confianza, ese amor incondicional que había entre nosotras? El teléfono sonó otra vez, y por un momento pensé que era María Fernanda, que había recapacitado, que me llamaba para pedirme perdón y decirme que todo había sido un error. Pero era tía Rosa, mi tía que siempre había sido como una segunda madre para mí. Alba, hija, ¿estás bien? Te escucho extraña. Su voz tenía esa calidez que siempre me tranquilizaba, esa sabiduría que viene de haber vivido muchos años y haber visto muchas cosas. Tía Rosa, no sé si estoy bien. Creo que no estoy bien para nada. Le conté todo, desde la llamada de María Fernanda hasta la sensación de vacío que ahora me llenaba el pecho. Rosa me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, como siempre había hecho. Cuando terminé, hubo un silencio largo, y después escuché su suspiro, un suspiro que cargaba toda la tristeza del mundo. ¡Ay, hija! Qué difícil está esto, pero no te preocupes, no estás sola. Ven para acá. Vamos a hacer café y vamos a platicar con calma. Esto se tiene que resolver, pero no de la manera que ellos lo hicieron. Colgué el teléfono y me di cuenta de que, por primera vez en toda la mañana, no me sentía completamente perdida. Tía Rosa tenía razón. Esto se tenía que resolver.
pero no de la manera que mis hijos habían decidido. No podía permitir que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. No podía permitir que me trataran como si fuera incapaz de manejar mis propios asuntos. Pero tampoco sabía cómo enfrentar esto, cómo pelear contra mis propios hijos, cómo reclamar lo que era mío cuando ellos ya habían decidido que no me correspondía. Tomé las llaves del coche y salí de la casa, sin saber si volvería a entrar como dueña o si esta sería la última vez que cerraba esa puerta con la certeza de que era mi hogar. El coche arrancó con dificultad, como siempre, pero arrancó. Ese viejo Tsuru que María Fernanda decía que ya no servía, que era un estorbo, que había que vender. Pero para mí no era solo un coche, era el compañero de todos estos años, el que me había llevado a trabajar cuando necesitaba mantener a mis hijos, el que me había acompañado a buscar médicos cuando Ricardo se enfermó, el que me había dado la libertad de moverme por la ciudad sin depender de nadie. Manejé lentamente por las calles del barrio, viendo cada esquina, cada casa, cada árbol que había visto crecer durante todos estos años. Todo eso también se iba a convertir en parte del pasado, en recuerdos que tendría que llevar conmigo a un departamento pequeño en el centro, cerca de la casa de tía Rosa, un departamento que no había elegido, en un lugar que no conocía, pagado por 6 meses por la generosidad de un hijo que había decidido que ya no podía mantener mi casa pero que podía mantenerme en un lugar más pequeño, más barato, más apropiado para alguien como yo. Llegué a la casa de tía Rosa y la encontré esperándome en la puerta, con esa sonrisa que siempre me había dado seguridad. Rosa tenía casi 70 años, pero seguía teniendo una energía que me admiraba, una claridad mental que me hacía sentir que todo tenía solución. «Ven acá, hija», me dijo, y me abrazó como si fuera una niña que necesitaba consuelo. Y por primera vez en toda la mañana, me permití llorar de verdad, llorar todo lo que había estado guardando desde la llamada de María Fernanda. Nos sentamos en su cocina, rodeadas de plantas y fotografías, en esa casa que siempre había sido mi refugio cuando las cosas se ponían difíciles. Rosa me sirvió café y pan dulce, y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. «Ahora cuéntame todo otra vez», me dijo, pero esta vez no como víctima, sino como la mujer fuerte que siempre has sido, porque esto no se va a quedar así. Alba, esto no se puede quedar así. Le conté todo a tía Rosa, pero esta vez con más detalles, con todas las emociones que había estado guardando. Le hablé de la voz fría de María Fernanda, de cómo había hablado como si fuera una decisión de negocios, de cómo había mencionado a Héctor como si él fuera el que mandaba en mi vida. Rosa me escuchaba asintiendo con la cabeza, con esa expresión que ponía cuando algo la molestaba profundamente. «Esa niña siempre fue muy influenciable», me dijo, moviendo la cabeza. «Desde que se casó con ese Fernando, se le metieron ideas raras. Pero esto ya es demasiado, Alba, esto ya no es ser influenciable, esto es ser cruel». Me quedé pensando en las palabras de Rosa. Cruel. Nunca había pensado en María Fernanda como cruel. Impulsiva. Sí. Testaruda. También. Pero cruel. No. Sin embargo, ¿qué otra palabra podía usar para describir lo que había hecho? ¿Qué otra palabra servía para explicar cómo había vendido mi casa sin consultarme? ¿Cómo se iba a ir a Oaxaca sin siquiera despedirse properly? ¿Cómo me había hablado como si fuera un estorbo que había que resolver? No sé qué hacer, tía Rosa, no sé cómo enfrentar esto. Ellos ya firmaron papeles, ya tomaron todas las decisiones. ¿Qué puedo hacer yo contra eso? Primero, vamos a averiguar exactamente qué firmaron y cómo lo hicieron, me dijo Rosa, con esa determinación que siempre me había impresionado, porque una cosa es que ellos digan que vendieron tu casa, y otra muy diferente es que legalmente hayan podido hacerlo. Tú eres la dueña de esa casa, Alba, tú pagaste esa casa durante años, tú tienes las escrituras, no pueden venderla así como así,
por más que sean tus hijos. Tenía razón. En medio del shock y la traición, no había pensado en los aspectos legales. ¿Cómo habían podido vender una casa que no era de ellos? ¿Qué documentos habían usado? ¿Cómo habían conseguido mi autorización sin consultarme? Pero tía Rosa, si ellos pudieron hacerlo, es porque encontraron la manera. Héctor es abogado. Él sabe cómo manejar estas cosas. Seguramente encontró algún resquicio legal, alguna manera de justificar lo que hicieron. Rosa me miró con esa mirada que ponía cuando alguien estaba subestimando su propia fuerza. Mira, hija, yo no sé mucho de leyes, pero sí sé que una casa no se vende sola. Alguien tiene que firmar, alguien tiene que autorizar. Y si tú no firmaste nada, entonces algo raro está pasando aquí. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la cocina de Rosa, tratando de recordar si había firmado algo últimamente, si había dado alguna autorización sin darme cuenta. Pensé en las veces que Héctor había venido con papeles, diciéndome que eran para organizar mejor mis finanzas, para proteger mi patrimonio. Siempre había confiado en él. Siempre había firmado lo que me pedía sin leer con cuidado. ¿Habría firmado algo que les daba poder sobre mi casa? ¿Habría sido tan ingenua como para entregar mi vida en sus manos sin darme cuenta? Tía Rosa, creo que sí firmé algo. Hace unos meses, Héctor trajo unos papeles. Dijo que eran para que si me pasaba algo, ellos pudieran ayudarme con mis cosas, para que no hubiera problemas legales. Yo confié en él. Firmé sin leer bien. La expresión de Rosa cambió, y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y enojo. ¡Ay, hija! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste firmar papeles sin leer? Especialmente viniendo de Héctor, que siempre ha sido tan calculador. Calculador. Esa palabra me dolió, pero tenía que admitir que era cierta. Héctor siempre había sido calculador. Desde niño, siempre pensaba 3 pasos adelante, siempre tenía un plan, siempre sabía cómo conseguir lo que quería, y yo, como tonta, había admirado esa cualidad suya, había pensado que era inteligencia, que era ambición sana. Nunca pensé que podría usar esa habilidad en contra mía, pero aunque haya firmado algo, no puede ser que me dejen sin nada, no puede ser que puedan vender mi casa sin consultarme, sin darme tiempo para buscar alternativas. Tienes razón, hija, vamos a ver qué se puede hacer, pero primero necesitamos saber exactamente qué papeles firmaste. ¿Los tienes? ¿Guardaste copias? No había guardado copias, como siempre. Había confiado en que Héctor se encargaría de todo. Había confiado en que él protegería mis intereses. Nunca se me ocurrió que pudiera usar esos papeles en mi contra. No tengo copias, tía Rosa, pero Héctor debe tener los originales. Tendré que pedírselos. Sí, tendrás que pedírselos, pero no vayas sola. Alba, no vayas a enfrentar esto sola. Yo voy contigo. La oferta de Rosa me llenó de gratitud, pero también de miedo. ¿Qué iba a decirle a Héctor? ¿Cómo iba a confrontar a mi propio hijo? A acusarlo de traición, a pedirle cuentas por algo que él seguramente justificaría como necesario y conveniente. No sé si puedo hacer esto, tía Rosa. No sé si puedo enfrentar a mis hijos. Claro que puedes, hija. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces, ellos van a seguir tomando decisiones por ti. Van a seguir tratándote como si fueras incapaz de manejar tu propia vida, y tú vales más que eso. Alba, tú mereces más que eso. Rosa tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. El miedo de pelear con mis hijos, de perder lo poco que quedaba de nuestra relación, de convertirme en la madre amargada que pelea con sus hijos por dinero y propiedades. El teléfono de Rosa sonó, y ella contestó con su voz habitualmente cálida, pero después de unos segundos, su expresión cambió, y me miró con preocupación. Sí, está aquí conmigo, sí. Yo le digo. Colgó el teléfono y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando van a dar malas noticias. Era Héctor. Dice que tiene que verte esta tarde.
que necesita darte las llaves del departamento y explicarte algunas cosas. Dice que va a venir a las 4. Las 4, faltaban 3 horas para las 4, y yo no me sentía preparada para enfrentar a Héctor. No sabía qué decirle, cómo reclamarle, cómo pedirle explicaciones sin sonar como una madre histérica que no entiende la realidad. ¿Tú crees que debo verlo, tía Rosa? ¿Tú crees que debo escuchar sus explicaciones? Rosa me tomó las manos y me miró directo a los ojos. Sí, hija, tienes que verlo, pero no para escuchar sus explicaciones, sino para darle las tuyas, para decirle lo que piensas, lo que sientes, lo que no vas a permitir. Pasamos el resto de la mañana hablando de lo que le iba a decir a Héctor, de cómo iba a enfrentar la conversación, de qué derechos tenía yo y cuáles eran los límites que no podía permitir que cruzaran. Rosa me ayudó a organizar mis pensamientos, a entender que no era solo sobre la casa y el coche, sino sobre el respeto, sobre la consideración, sobre el derecho que tenía a tomar mis propias decisiones. Y otra cosa, Alba, me dijo Rosa mientras preparaba el almuerzo, tienes que estar preparada para la posibilidad de que Héctor no entienda, de que él piense que todo lo que hizo está bien. Tienes que estar preparada para pelear por lo que es tuyo. Después del almuerzo, Rosa me acompañó de vuelta a mi casa. Quería estar ahí cuando llegara Héctor. Quería enfrentarlo en mi territorio, en el lugar que él había decidido vender sin consultarme. Llegamos a las 3:30, y nos sentamos en la sala a esperar. La casa se sentía diferente, como si ya no me perteneciera, como si fuera una visitante en mi propio hogar. Respira hondo, hija, me dijo Rosa, recuerda que tú no has hecho nada malo. Él es el que tiene que dar explicaciones, no tú. Héctor llegó puntual, como siempre. Lo sexta llegar en su coche nuevo, con ese traje que siempre usaba para trabajar, con esa expresión seria que tenía cuando se ocupaba de asuntos importantes. Entró a la casa con la familiaridad de alguien que se siente con derecho a estar ahí, pero también con cierta tensión, como si supiera que esta conversación no iba a ser fácil. Hola, mamá, me dijo, y me dio un beso en la mejilla, como si fuera un día normal, como si no hubiera vendido mi casa sin consultarme. Hola, mijo, le dije, pero mi voz sonó fría, diferente. Héctor se sentó en el sillón donde siempre se sentaba cuando venía a visitarme, y sacó una carpeta de su portafolio. Mamá, sé que esto debe ser difícil para ti, pero quiero que entiendas que todo lo que hicimos fue por tu bien. Tú no puedes seguir viviendo aquí. Estos gastos son demasiado para ti, por mi bien. Ahí estaba otra vez esa frase, esa justificación que convertía su traición en un acto de bondad. Héctor, antes de que me expliques por qué hiciste esto, quiero que me expliques cómo lo hiciste. ¿Cómo pudiste vender mi casa sin consultarme? ¿Qué papeles usaste? ¿Qué autorización tenías? Héctor abrió la carpeta y sacó varios documentos. Mamá, ¿recuerdas que hace unos meses firmaste unos papeles? Eran para darnos poder legal en caso de que necesitaras ayuda con tus finanzas. Bueno, usamos ese poder para hacer lo que era mejor para ti. Poder legal. Esas dos palabras me cayeron como un balde de agua fría. Había firmado papeles que le daban poder sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Pero Héctor, tú me dijiste que esos papeles eran para emergencias, para si me pasaba algo. No me dijiste que los ibas a usar para vender mi casa. Héctor me miró con esa paciencia exagerada que usaba cuando pensaba que alguien no estaba entendiendo algo obvio. Mamá, esto es una emergencia. Tú no puedes mantener esta casa. Tus ingresos no alcanzan. Tus gastos son demasiado altos. Si no actuábamos ahora, ibas a terminar en una situación mucho peor. ¿Y quién decidió que era una emergencia? ¿Quién decidió que yo no podía mantener mi casa? ¿Tú revisaste mis finanzas? ¿Tú sabes exactamente cuánto gasto y cuánto gano? Héctor suspiró, con esa expresión que ponía cuando consideraba que alguien estaba siendo irrazonable. Mamá,
no necesito revisar tus finanzas para saber que no puedes mantener esto. Mírate alrededor. La casa se está cayendo a pedazos. Tienes goteras. El coche se descompone cada semana. Es obvio que necesitas ayuda. Ayuda. Héctor, ayuda, no que me quiten todo lo que tengo sin consultarme. Mi voz comenzó a subir, y sentí que Rosa me tocaba el brazo, recordándome que mantuviera la calma. Y otra cosa, ¿por qué María Fernanda me dijo que se va mañana? ¿Por qué nadie me consultó nada? ¿Por qué me enteré de todo esto el último día? Héctor cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo paciencia. Mamá, María Fernanda tenía que irse. Fernando consiguió un trabajo muy bueno en Oaxaca. No podían rechazar esa oportunidad por esto, mi vida, mi casa, mi futuro. Todo eso era esto, algo que se podía resolver rápidamente para que no interfiriera con los planes importantes de otras personas. Héctor, ¿tú entiendes lo que me estás diciendo? ¿Tú entiendes que vendiste mi casa? ¿Que decidiste dónde voy a vivir? ¿Que cambiaste mi vida completamente sin preguntarme qué opinaba yo? Héctor se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando tenía que explicar algo muy simple a alguien muy lento. Mamá, tú no estás en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Tú eres muy emocional, muy apegada a las cosas. Nosotros pudimos ver la situación objetivamente y hacer lo que era mejor para todos. Objetivamente, emocionalmente, como si mis emociones no importaran, como si mi apego a mi casa, a mi vida, a mis recuerdos, fuera un defecto que había que corregir, como si el amor que sentía por el lugar donde había criado a mis hijos fuera una debilidad que los autorizaba a tomar decisiones por mí. ¿Y el coche? ¿También el coche era demasiado emocional para mí? Héctor asintió, como si fuera obvio. Mamá, ese coche es un peligro. Se descompone constantemente, gasta mucha gasolina, ya no es seguro. Era mejor venderlo y usar ese dinero para otros gastos. ¿Qué dinero? Héctor, ¿dónde está el dinero de la venta de mi casa y mi coche? Héctor volvió a abrir la carpeta y sacó más papeles. Aquí está todo, mamá. El dinero de la venta se usó para pagar las deudas que tenías, para pagar 6 meses de renta del departamento, para comprar algunos muebles básicos. El resto está en una cuenta que administramos María Fernanda y yo, para tus gastos futuros. Una cuenta que administraban ellos. Mi dinero, el dinero de la venta de mi casa y mi coche, en una cuenta que controlaban ellos. Héctor, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciéndome? ¿Tú te das cuenta de que me estás tratando como si fuera una niña? ¿Como si fuera incapaz de manejar mi propia vida? Héctor me miró con esa expresión que había visto tantas veces cuando era pequeño y hacía una pregunta que él consideraba tonta. Mamá, no es que seas incapaz. Es que a veces necesitas ayuda para tomar decisiones difíciles, y nosotros estamos aquí para ayudarte. Ayuda, esa palabra otra vez, esa palabra que justificaba todo, que convertía la traición en bondad, que transformaba mi humillación en generosidad. ¿Y si yo no quiero su ayuda? ¿Y si yo quiero tomar mis propias decisiones, aunque sean equivocadas? Héctor suspiró, con esa paciencia que ya no sonaba a paciencia sino a condescendencia. Mamá, ya no tienes edad para cometer errores costosos, ya no tienes tiempo para experimentar. Necesitas estabilidad, necesitas seguridad. Eso es lo que te estamos dando. Estabilidad, seguridad. Palabras hermosas que sonaban huecas cuando venían acompañadas de la pérdida de todo lo que había sido importante para mí. ¿Y qué pasa si yo no quiero la estabilidad que ustedes me están ofreciendo? ¿Qué pasa si yo prefiero mis errores costosos a su ayuda? Héctor me miró como si hubiera dicho algo completamente irrazonable. Mamá, no puedes preferir algo que te va a hacer daño. Eso no es lógico. Lógico, otra palabra que aparecía para descalificar mis sentimientos, para explicar por qué mis deseos no eran válidos. Héctor, ¿tú sabes qué es lo que más me duele de todo esto? No es perder la casa,
no es perder el coche, es perder la confianza, es saber que mis hijos pueden tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Es saber que ustedes piensan que yo no soy capaz de decidir por mí misma. Por primera vez en toda la conversación, Héctor pareció incómodo. Se movió en su silla, evitó mi mirada, jugueteó con los papeles. Mamá, no es que no confiemos en ti, es que a veces el cariño nos hace ciegos. Tú quieres tanto esta casa que no puedes ver que ya no es viable mantenerla. Nosotros podemos ver la situación más claramente, como si el amor fuera un obstáculo para la verdad, como si mis sentimientos fueran una nube que me impedía ver la realidad. ¿Y María Fernanda? ¿Ella también puede ver más claramente que yo? Héctor asintió, pero su expresión se volvió más cautelosa. María Fernanda estaba de acuerdo con la decisión. Ella también piensa que es lo mejor para ti, pero ella no puede ni ver por sí misma. Héctor, ella se va con Fernando a Oaxaca. Deja todo aquí, deja su familia, deja sus amigos. ¿Esa es la persona que puede ver más claramente que yo? Héctor se puso tenso, y por primera vez vi un atisbo de duda en su expresión. Mamá, eso es diferente, eso es su vida, su decisión. Esto es protegerte. ¿Protegerme de qué? Héctor, de vivir en la casa que construí con tu papá, de manejar el coche que me ha acompañado todos estos años, de tomar mis propias decisiones, aunque sean equivocadas. Héctor cerró la carpeta y me miró con esa expresión que ponía cuando una conversación había llegado demasiado lejos. Mamá, ya está decidido, ya se firmaron los papeles, ya se hicieron las transacciones. No podemos echar atrás lo que ya está hecho. Ya está decidido. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Ya está decidido, sin consultarme, sin considerar mis sentimientos, sin importar lo que yo pensara. ¿Y si yo no quiero ir a ese departamento? ¿Y si yo decido buscar otro lugar donde vivir? Héctor me miró con una mezcla de impaciencia y preocupación. Mamá, ¿con qué dinero? ¿Con qué ingresos? Tú no puedes mantener otro lugar. El departamento ya está pagado por 6 meses. Es la opción más sensata. Sensata, otra vez esa palabra que justificaba todo, que convertía mis deseos en caprichos, que transformaba mi autonomía en irresponsabilidad. Héctor, dame las llaves del departamento, pero quiero que sepas que esto no se va a quedar así. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Héctor sacó las llaves de su bolsillo y me las entregó, junto con un papel con la dirección. Mamá, entiendo que estés molesta, pero con el tiempo vas a ver que fue la decisión correcta. Con el tiempo, como si el tiempo fuera a borrar la traición, como si el tiempo fuera a convertir mi humillación en gratitud. ¿Y mis cosas? ¿Qué pasa con mis cosas? ¿Con mis muebles? ¿Con mis recuerdos? Héctor señaló hacia la carpeta. Ya está todo arreglado. Los muebles grandes se vendieron con la casa. Las cosas personales están empacadas en cajas. Ya las llevaron al departamento. Todo está organizado. Todo está organizado. Mi vida empacada en cajas. Mis recuerdos organizados por otras personas. Mi futuro planeado sin consultarme. ¿Y cuándo tengo que irme de aquí? Héctor miró su reloj, con esa prisa que siempre tenía cuando consideraba que una conversación había terminado. Los nuevos dueños toman posesión pasado mañana, pero puedes irte al departamento cuando quieras. Ya está listo. Pasado mañana. Tenía menos de 2 días para despedirme de la casa donde había vivido durante décadas, donde había criado a mis hijos, donde había amado y llorado y construido mi vida. ¿Y María Fernanda? ¿Ella va a venir a despedirse? Héctor evitó mi mirada, y supe la respuesta antes de que hablara. Mamá, ella está muy ocupada con los preparativos del viaje, pero te va a llamar cuando ya esté instalada en Oaxaca. Cuando ya esté instalada en Oaxaca, cuando ya sea demasiado tarde para reproches, cuando ya no pueda hacer nada para cambiar lo que habían decidido. Héctor, quiero que me digas algo con honestidad.
¿Tú crees que lo que hicieron está bien? ¿Tú crees que tenían derecho a cambiar mi vida sin consultarme? Héctor se levantó del sillón y guardó los papeles en su portafolio. Mamá, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y espero que algún día tú también lo veas así. Se despidió con un beso en la mejilla, como si fuera una visita normal, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Lo sexta alejarse en su coche nuevo, con su traje elegante, con su vida exitosa, con su conciencia tranquila, y me quedé ahí, en la sala de mi casa, con las llaves de un departamento que no había elegido, con la dirección de un lugar que no conocía, con la certeza de que había perdido más que una casa y un coche. Había perdido la confianza en mis hijos, había perdido la seguridad de que mi familia me protegería, había perdido la ilusión de que el amor era suficiente para mantener unidos a las personas que más quería. Rosa me abrazó sin decir nada, y nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse por la ventana del patio. ¿Qué voy a hacer, tía Rosa? ¿Cómo voy a vivir con esto? Rosa me apretó más fuerte, y sentí su fortaleza, su cariño, su sabiduría. Vas a vivir, hija, vas a vivir porque eres más fuerte de lo que crees. Vas a vivir porque tu historia no termina aquí. Vas a vivir porque tienes que demostrarles que estaban equivocados. Y por primera vez en todo el día, sentí que quizás Rosa tenía razón, que quizás esto no era el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva, una historia donde yo volvía a ser la protagonista de mi propia vida, donde mis decisiones importaban, donde mi voz se escuchaba. Una historia donde Alba no era solo la madre que había criado a sus hijos, sino la mujer que había aprendido a defenderse, que había encontrado su fuerza, que había decidido no permitir que nadie más tomara decisiones por ella. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia hasta este punto, necesito pedirte algo. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay otras personas que entienden lo que es sentir que tu propia familia puede traicionarte. Déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más quieres tomaron decisiones por ti sin consultarte? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Tu historia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, y si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido algo al escucharla, compártela con alguien más. A veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestros dolores. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta en la cama donde había dormido durante tantos años, mirando el techo donde Ricardo había prometido arreglar una mancha de humedad que nunca arregló, escuchando los sonidos de la casa que pronto ya no sería mía. Pero algo había cambiado en mí durante la conversación con Héctor. Algo se había roto, sí, pero también algo se había despertado. Una rabia que no había sentido desde que era joven, una determinación que había olvidado que tenía. No iba a permitir que mis hijos escribieran el final de mi historia. No iba a permitir que me trataran como una carga que había que resolver. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Morales, el abogado que tía Rosa me había recomendado. Es un hombre mayor, de la edad de Rosa, que había ayudado a varias personas del barrio con problemas similares. Su voz sonaba cálida por teléfono, pero también firme, como alguien que había visto muchas cosas y no se sorprendía fácilmente. Señora Alba, puede venir hoy mismo si quiere. Traiga todos los papeles que tenga, especialmente los que firmó hace unos meses. Vamos a revisar qué opciones tenemos. Llegué a su oficina con una bolsa llena de documentos, algunos que había encontrado en mi casa, otros que había conseguido de Héctor. El licenciado Morales me recibió en un despacho pequeño pero ordenado, lleno de libros y expedientes. Me escuchó contar toda la historia sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno viejo. Cuando terminé, se quitó los anteojos y me miró con una expresión que mezclaba indignación y esperanza. Señora Alba, lo que le hicieron sus hijos no está bien, pero más importante,
Puede que no sea completamente legal. Me explicó que aunque había firmado un poder, ese poder tenía limitaciones. No podían vender mi casa sin una justificación médica o legal válida, no podían tomar control total de mis finanzas sin un proceso judicial. Sus hijos se aprovecharon de su confianza, pero eso no significa que no podamos hacer algo al respecto. Va a ser un proceso largo, va a ser difícil, pero hay posibilidades de recuperar al menos parte de lo que es suyo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. No estaba completamente perdida, no estaba completamente indefensa. El licenciado Morales me explicó que tendríamos que demandar la nulidad del poder, demostrar que fue obtenido de manera engañosa, que yo no entendía completamente las implicaciones de lo que estaba firmando. Pero señora Alba, tiene que estar preparada para que esto afecte su relación con sus hijos. Ellos no van a estar contentos cuando reciban la demanda. Le dije que mi relación con mis hijos ya estaba afectada, que ya no podía estar peor de lo que estaba. Entonces vamos a pelear, señora Alba, vamos a pelear por lo que es suyo. Salí de la oficina del licenciado con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Propósito, dirección, la certeza de que estaba haciendo algo, de que no me estaba quedando quieta mientras otros decidían mi destino. Fui al departamento que Héctor había rentado para mí, un lugar pequeño pero limpio, cerca de la casa de tía Rosa. Mis cosas estaban ahí, empacadas en cajas, como si mi vida fuera algo que se pudiera guardar y transportar sin consecuencias. Comencé a desempacar lentamente, no porque tuviera prisa por instalarme, sino porque necesitaba reconectar con mis pertenencias, con los objetos que contaban mi historia. Encontré fotografías de cuando mis hijos eran pequeños, cartas que Ricardo me había escrito, recuerdos de una época en la que mi familia era un refugio, no un campo de batalla. Lloré viendo esas imágenes, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de duelo, de despedida, de aceptación de que esa época había terminado. Los siguientes meses fueron difíciles. Héctor se puso furioso cuando recibió la demanda. Me llamó para gritarme que era una ingrata, que después de todo lo que había hecho por mí, yo lo pagaba llevándolo a los tribunales. Mamá, esto es ridículo. Tú no puedes ganar esta demanda, solo vas a gastar dinero y tiempo en algo que no tiene sentido. Pero por primera vez, su enojo no me intimidó. Por primera vez, entendí que su rabia venía de saber que había hecho algo malo, de saber que había perdido el control sobre mi vida. María Fernanda me llamó desde Oaxaca, llorando, diciéndome que no entendía por qué estaba haciendo esto, que ellos solo habían querido ayudarme. Mamá, estás destruyendo la familia por una casa vieja y un coche que no servía. ¿Eso es más importante que nosotros? Le dije que no era sobre la casa o el coche, que era sobre el respeto, sobre el derecho a tomar mis propias decisiones. Hija, ustedes tomaron esas decisiones sin consultarme. Ahora yo estoy tomando las mías. Emilio, como siempre, se quedó en el medio, tratando de convencerme de que desistiera, de que perdonara, de que las familias no se pelean por dinero. Mamá, Héctor y María Fernanda están muy dolidos. Dicen que tú los odias, que prefieres a los abogados antes que a nosotros. Le expliqué que no los odiaba, que los amaba, pero que amor sin respeto no era amor verdadero. Mijo, yo no elegí pelear con ustedes. Ustedes eligieron no consultarme cuando tomaron decisiones sobre mi vida. El proceso legal fue lento, complicado, lleno de audiencias y papeles y declaraciones. Pero el licenciado Morales tenía razón, había irregularidades en lo que mis hijos habían hecho. El poder que había firmado era muy general, no específico para vender propiedades. No habían seguido los procedimientos correctos. No habían demostrado que yo era incapaz de tomar decisiones. Poco a poco, comenzamos a ganar terreno. Durante esos meses, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Aprendí a ir sola a las citas con el abogado,
a leer documentos legales, a defender mis derechos. Tía Rosa me acompañaba cuando podía, pero también me enseñó que tenía que aprender a pelear mis propias batallas. Hija, yo no voy a estar siempre aquí para apoyarte. Tienes que aprender a ser tu propia defensora. Y aprendí a hablar con firmeza, a no disculparme por defenderme, a no sentir culpa por exigir lo que era mío. También descubrí que no estaba sola. Otras mujeres del barrio habían pasado por situaciones similares, hijos que tomaban decisiones por sus madres, familias que confundían amor con control. Comenzamos a reunirnos en casa de tía Rosa, a compartir nuestras historias, a darnos apoyo mutuo. No somos las únicas, me dijo doña Carmen, una vecina que había enfrentado un problema similar con su hijo. Esto pasa más de lo que pensamos. Pero no tenemos que quedarnos calladas. Un día, mientras revisaba papeles en mi nuevo departamento, encontré una carta que Ricardo me había escrito poco antes de morir. En ella, me decía que admiraba mi fortaleza, que sabía que yo podría con cualquier cosa que la vida me pusiera enfrente. Alba, tú eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Leyendo esas palabras, entendí que Ricardo había visto en mí algo que yo había olvidado, algo que mis hijos nunca habían aprendido a valorar. Después de 8 meses de proceso legal, llegamos a un acuerdo. Mis hijos no podían devolver la casa porque ya tenía nuevos dueños, pero tuvieron que devolverme el control de mis finanzas y compensarme por los daños. No recuperé todo lo que había perdido, pero recuperé algo más importante: mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir por mí misma. El licenciado Morales me felicitó. Señora Alba, usted demostró que no hay edad para defender los derechos de uno. Usted demostró que una mujer puede pelear por lo que es suyo. Con el dinero de la compensación, pude comprar otro coche, no tan nuevo como el que me habían vendido, pero que funcionaba y me daba la libertad de moverme por la ciudad. También pude mejorar el departamento, hacerlo más cómodo, más mío. No era la casa donde había criado a mis hijos, pero era el lugar donde había aprendido a defenderme, donde había recuperado mi voz. La relación con mis hijos se fue reparando lentamente. Héctor tardó más en aceptar que había hecho algo malo, pero eventualmente vino a visitarme, a pedirme perdón a su manera. Mamá, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que te estaba protegiendo. Le dije que entendía sus intenciones, pero que las buenas intenciones no justificaban las malas decisiones. Mijo, si vuelves a tomar una decisión sobre mi vida sin consultarme, vas a tener que enfrentar las consecuencias. María Fernanda regresó de Oaxaca después de 1 año. Su matrimonio con Fernando no había funcionado, como yo había sospechado. Llegó a mi departamento una tarde, con los ojos hinchados de llorar, pidiendo perdón, pidiendo refugio. Mamá, lo siento mucho, siento todo lo que te hice, siento haberte vendido tu casa, siento haberte tratado como si fueras una carga. La abracé, porque seguía siendo mi hija, pero también le dije que las cosas habían cambiado. Hija, yo te perdono, pero también necesito que entiendas que ya no soy la misma, ya no van a poder tomar decisiones por mí. Emilio fue el que mejor entendió el cambio. Mamá, me gusta esta nueva versión de ti. Me gusta que ya no te dejes que nadie te falte el respeto. Me gusta que pelearas por lo que era tuyo. Su apoyo me confirmó que había hecho lo correcto, que había recuperado no solo mi autonomía, sino también el respeto de mis hijos. Con el tiempo, la casa que me habían vendido comenzó a tener problemas. Los nuevos dueños no la habían cuidado bien. Había problemas estructurales que no habían detectado. Héctor me contó, con cierta vergüenza, que los nuevos dueños habían tenido que invertir mucho dinero en reparaciones. Mamá, tal vez tenías razón. Tal vez la casa no era tan mala como nosotros pensábamos. Le dije que la casa no era el problema, que el problema había sido no consultarme antes de tomar decisiones sobre mi vida. Ahora, cuando me miro en el espejo,
veo a una mujer diferente, veo a alguien que aprendió a defenderse, que aprendió que el amor no significa permitir que otros decidan por ti. Veo a alguien que perdió una casa pero recuperó su dignidad, que perdió la ilusión de una familia perfecta pero ganó el respeto de sus hijos. Veo a una mujer que demostró que nunca es tarde para recuperar el control de tu propia vida. Mis hijos ahora me consultan antes de tomar decisiones que me afectan. No siempre estamos de acuerdo, pero ahora saben que mi opinión importa, que mi voz tiene peso, y yo he aprendido que defenderse no significa ser cruel, que exigir respeto no significa dejar de amar. He aprendido que una mujer puede ser madre y abuelo y cuidadora, pero también puede ser guerrera cuando es necesario. Tía Rosa me dice que estoy orgullosa de la mujer en que me convertí. Hija, tú demostraste que una mujer de nuestra edad puede cambiar, puede crecer, puede aprender a defenderse. Tú demostraste que no hay edad para recuperar tu dignidad. Y tiene razón, perdí una casa, pero gané algo más valioso, la certeza de que puedo enfrentar cualquier cosa que la vida me ponga enfrente. Hoy, cuando las mujeres del barrio me cuentan sus problemas, cuando me dicen que sus hijos no las respetan, que sus familias toman decisiones por ellas, les digo lo que aprendí: nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para recuperar tu voz. Les digo que el amor verdadero incluye respeto, que una familia que te ama te consulta antes de cambiar tu vida. Y si tú que me escuchas has vivido algo similar, si alguien ha tomado decisiones por ti sin consultarte, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que tienes derecho a defenderte, que tienes derecho a exigir respeto, que nunca es tarde para recuperar el control de tu vida. No será fácil, será doloroso, pero valdrá la pena, porque tu dignidad no tiene precio, porque tu voz merece ser escuchada, porque tu vida es tuya y de nadie más. Esta es mi historia. La historia de una mujer que perdió una casa pero recuperó su fuerza. La historia de una madre que aprendió que amar no significa permitir que otros decidan por ti. La historia de alguien que demostró que la edad no te quita el derecho a defender lo que es tuyo. Y si mi historia te ha tocado el corazón, si has sentido que no estás sola en tus luchas, compártela. Porque a veces necesitamos saber que otras mujeres han peleado las mismas batallas, que otras madres han encontrado su fuerza cuando menos lo esperaban. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido que defenderte de las decisiones de tu propia familia? ¿Has encontrado tu voz cuando pensabas que la habías perdido? Tu historia puede dar fuerza a otras mujeres que están enfrentando batallas similares. Y recuerda, nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu vida, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca es tarde para demostrar que eres más fuerte de lo que cualquiera había imaginado. Si esta historia te ha inspirado, si has sentido que Alba habla por ti, por favor suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias de mujeres reales, de luchas verdaderas, de triunfos que nos recuerdan que siempre hay esperanza. Somos una comunidad de mujeres que se apoyan, que se entienden, que saben que juntas somos más fuertes. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias, a seguir dando voz a las mujeres que necesitan ser escuchadas. Y por favor, cuéntanos tu historia, cuéntanos qué has aprendido, qué te ha dado fuerza, qué le dirías a otra mujer que está enfrentando lo que tú ya has superado. Juntas somos más fuertes, juntas podemos cambiar la historia.